Hola y bienvenidos a nuestra tercera parte del Catecismo, el Trino Dios. Eso se refiere a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas preguntas que pueden tener en cuenta conforme avanzamos en esta parte son: ¿cómo se revela Dios a nosotros como humanidad en esta naturaleza trina? Y cuando lo vemos revelándose, ¿cómo lo entendemos entonces como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pueden consultar el Catecismo, páginas 79 a la 159 o la versión de preguntas y respuestas, preguntas 51 a la 214. El Dios Trino es un solo Dios, pero tres personas. Todos ellos están juntos en comunión. Es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La realidad divina de esto es que esta Trinidad realmente no puede ser comprendida completamente por el entendimiento humano. No tenemos ningún ejemplo terrenal realmente bueno que pueda explicarlo. Solo es posible comprender o experimentar esta Trinidad de Dios ejerciendo nuestra fe. Sabemos que estas tres personas de Dios son distintas, pero no están separadas. Sin embargo, vemos que hay un énfasis a lo largo de la historia en la forma en que Dios se revela. Eso es meramente para nuestro beneficio. Él nos ayuda a entenderlo al revelarse a sí mismo en etapas, por así decirlo. En el Antiguo Testamento vemos que es Dios el Padre principalmente, y luego en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, es Dios el Hijo, el Señor Jesucristo. Y luego en el resto de la Biblia, Hechos y demás, vemos que Dios se revela como el Espíritu Santo. Nuevamente, en realidad, las tres personas están activas en todo momento. ¿Qué sabemos acerca de la naturaleza de Dios como un todo? Bueno, usamos ciertas palabras para describirlo en su plenitud. Él es uno, Él es santo, poderoso, eterno. Él es amoroso, Él es amor. Él es misericordioso, Él es justo, Él es perfecto. Estas son formas en que describimos a Dios en su plenitud. ¿De dónde obtenemos este entendimiento de que Dios es trino? Bueno, vemos pistas y referencias en la Biblia. Ya en el Antiguo Testamento, al principio de Génesis, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Él utiliza el plural. También lo vemos en la revelación que Dios le dio a Abraham en Mamre como tres hombres. También pueden leer sobre esto en Números. Hay una bendición especial que llamamos la bendición arónica, donde el nombre del Señor se usa 3 veces: Señor, Señor, Señor. En el Nuevo Testamento podemos ver evidencia de esto en el bautismo de Jesús. Allí está el Señor Jesús, el Hijo. Hay una voz del cielo, Dios el Padre. Y luego también hay una paloma, Dios el Espíritu Santo, los tres juntos de nuevo. También vemos esto en la gran comisión de Jesús en Mateo, el capítulo 28. Dice allí: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, id y haced de estas cosas. También tenemos una referencia a esto en la bendición final de nuestra iglesia, que está en 2 Corintios. Recuerden, la bendición es en los tres: Jesús, Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Comencemos el repaso ahora enfocándonos en Dios el Padre. En esta naturaleza divina vemos que Dios nos muestra que es un creador. Él está lleno de autoridad, pero también está lleno de cuidado amoroso. Como creador vemos que hay un lado visible y otro invisible de su creación. Dios creó algo de la nada. Él no tenía una plantilla, nadie le dijo qué hacer. Dios simplemente creó. Y creó cosas o seres vivos de toda esta materia y los puso en su creación. Su creación nos muestra su sabiduría. Y cuando nos detenemos y la consideramos, nos asombramos constantemente. Entonces, un poco más sobre esta creación. Tenemos que tener cuidado de no leer Génesis literalmente cuando dice que Él creó las cosas en un día. No es un periodo de 24 horas como nosotros lo entenderíamos. El tiempo de Dios es diferente. También hay una parte invisible de su creación. Y no se puede describir usando solo términos humanos. Pero sí usamos términos figurativos para ayudarnos a entenderla un poco mejor. Sabemos que Él creó los ángeles. Estos son en su mayoría invisibles y fueron creados por Dios para adorarlo y hacer su voluntad. Sabemos que los ángeles tienen un orden aparente y también sabemos que fueron comisionados para servirnos y protegernos como seres humanos. Nosotros, sin embargo, no podemos decirles qué hacer. Eso es solo Dios. Nosotros, como seres humanos, tenemos un lugar especial en su creación porque somos parte tanto de la creación visible como de la invisible. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y Dios nos creó a su imagen. Podemos conocerlo, podemos escuchar su llamado y dirigirnos a Él.
Y Dios es independiente y nos dio la misma característica en nuestro libre albedrío. Somos como Él, pero Él no es como nosotros, no va de ambos lados. Pueden pensar en cosas como nuestro hablar y nuestra razón, nuestra capacidad de amar. Estas son características que Dios nos dio, pero nuevamente Él no actúa como nosotros. Él nos creó y somos capaces de ser como Él. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no estamos con Él ahora? Bueno, eso es debido a esta cosa llamada pecado. Fue nuestra culpa, no suya. Pero afortunadamente Él creó un camino de regreso a Él en nuestra salvación del alma a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, y la actividad de su Espíritu Santo. Entonces ahora veamos a Dios el Hijo. Este es el Señor Jesucristo. Decimos Dios el Padre y Dios el Hijo. Pero no es la misma noción humana que tenemos de padres e hijos. Es diferente de la realidad divina. Realmente no hay una jerarquía uno por encima del otro. Padre e hijo son de la misma esencia en este caso. En Jesucristo vemos que Dios mismo se hizo humano, pero siguió siendo Dios verdadero. En la Biblia vemos que todo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, son una referencia y están enmarcados por el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerden, hagamos al hombre a nuestra imagen. Incluido allí está el Señor Jesús. Ya en el Antiguo Testamento vemos que los profetas hablan sobre el nacimiento del Señor Jesús y su vida. Llegamos a Juan el Bautista y él fue quien preparó el camino para el Señor Jesús y anunció su obra. Y luego a lo largo del resto del Nuevo Testamento, este está lleno de su evangelio y la fundación de su iglesia. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Él es Dios, no solo una parte, sino completamente Dios, que vino como humano. Él era como tú y yo con respecto a ser un humano. Padeció dolor, sufrimiento, experimentó toda la gama de emociones humanas. Entonces, Él nos entiende. Él también es verdadero Dios al mismo tiempo que es un verdadero ser humano, lo que significa que no nació en pecado como nosotros y no pecó en toda su vida terrenal. Toda la naturaleza estaba sujeta a Él y sus milagros lo demuestran, y Él es el Señor sobre el pecado. Entonces, siendo el Señor sobre el pecado, Él es nuestro Redentor, Él lo redime, y como verdadero ser humano pudo vencer el pecado y la muerte y allanar el camino para esa redención. Él dio su vida voluntariamente como sacrificio por nosotros. Veamos algunos de los nombres que usamos para describir al Señor Jesús. Decimos que esos nombres son majestuosos. Usamos nombres como Jesús. Esta palabra significa el Señor salva. Usamos el nombre Cristo, que significa el ungido, la versión griega del mismo. Mesías es otro nombre que significa ungido, y esa es la versión hebrea. Luego usamos la palabra Señor. Esta es una referencia a su poder y autoridad. En el Antiguo Testamento, cuando usaban la palabra Señor, en realidad hacían referencia a Dios el Padre, pero en el Nuevo Testamento adquiere un significado más profundo, Jesús y en realidad la Trinidad completa. También hablamos de Jesús como Rey, sacerdote y profeta. Estos tres roles. Rey, que significa gobernante con autoridad y poder. Sacerdote se refiere a traer el sacrificio de nuestros pecados a Dios. Y profeta hace referencia a proclamar la voluntad de Dios para nosotros, su pueblo. Veamos ahora el nacimiento de Jesús y sus primeros años de vida. Sabemos que su nacimiento es lo que llamamos la historia de Navidad. Se trata de ángeles, pastores, reyes magos y un pequeño establo sucio. También vemos aquí en la historia que el rey Herodes en ese momento buscó quitarle la vida al Señor, pero Dios intervino y les dijo a José y María que salieran de allí y se fueran a otro lado. Vemos aquí que el Señor Jesús entiende el desplazamiento, entiende la inmigración y la injusticia desde una edad muy temprana. A los 12 años vemos que Jesús va al templo y dice muy célebremente, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y luego, como a la edad de 30 años, sabemos que Jesús va con Juan donde es bautizado. No como el bautismo que tenemos nosotros, era muy diferente. Él dio el ejemplo para mostrar a la humanidad que todos debemos ser bautizados y renacer para nuestro Padre Celestial. Luego fue llevado al desierto por el Espíritu, donde fue tentado. Después de eso, Jesús comienza su enseñanza pública. A eso lo llamamos el Evangelio o las Buenas Nuevas, y su enfoque está enteramente en el reino de Dios, la presencia y el gobierno de Dios entre la humanidad. Este mensaje, esta buena noticia, está llena de gracia y de perdón para todas las almas. Miremos su enseñanza en la vida ahora cuando nos trajo ese Evangelio. Sabemos que Él no vino a abrogar la ley de Moisés, sino a cumplirla.
y a mostrarnos el verdadero propósito de lo que era y es esta ley. Y justo al comienzo de su obra, llamó a los discípulos. Sabemos que predicó a la gente. En todas partes y en cualquier lugar nadie fue excluido. Y sabemos que Él nos dio milagros. Estos nos muestran la devoción de Dios por nosotros como seres humanos, por nuestro sufrimiento, y nos manifiestan la gloria de Cristo como Hijo de Dios. ¿Cuáles son estos milagros? Bueno, sabemos que sanó a los enfermos, echó fuera espíritus malignos, incluso resucitó a los muertos. Tenía poder sobre las fuerzas de la naturaleza, calmaba las tormentas, etc. Luego hubo milagros de alimentación, y luego hubo milagros de dones, de dar y abundancia de una sustancia terrenal. Piensen en la gran cantidad de peces. También sabemos que Jesús nos dio parábolas. Estas son historias o imágenes figurativas que Él usó para ayudarnos en nuestro entendimiento. Él las usó para hacer que el Evangelio fuera comprensible para la gente común de la vida real. Pero recuerden, estas no son personas reales, son historias que el Señor nos dio. Él nos dio parábolas del reino de Dios que estaba presente en Él como el Señor Jesucristo. Piensen en la parábola de la semilla de mostaza o la de la levadura. Nos muestran que la humilde obra de Cristo está presente en todas las cosas, o puede estarlo. Él da parábolas de los tesoros escondidos en el campo o una perla de gran valor. Estas nos muestran el valor de Cristo y su oferta de salvación. Él dio las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Estas nos muestran que Dios ama y desea salvar a todas las almas. Otro tipo de categoría de parábolas son las que nos muestran el amor por nuestro prójimo. Esta es la del buen samaritano, o en Mateo 25 leemos del juicio final. ¿Recuerdan? Lo que haces a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo haces. Eso es amor por nuestro prójimo. Nos dio parábolas que nos muestran también la actitud de nuestro corazón. Estas son las parábolas del fariseo y el recaudador de impuestos que muestran humildad y que todos estamos necesitados de la gracia y no podemos actarnos. La parábola del sembrador nos muestra que se necesita una actitud correcta de corazón para absorber la palabra de Dios. O la parábola de los dos deudores, donde lo más destacado es el perdón, la reconciliación y la compasión. También nos dio parábolas para mostrarnos su retorno. Él nos dijo que su retorno será como en el día de Noé, o como un ladrón en la noche. Está la parábola de las 10 vírgenes o la de los talentos, donde la idea es estar alerta, preparados, aprovechar el tiempo. También nos dio lo que llamamos las declaraciones "Yo soy". Aquí el Señor Jesús está hablando acerca de su misma naturaleza. Esta es una autorrevelación de Dios. Yo soy. Y luego Él habla de ello. Ahora veamos la relación de Jesús con un subgrupo, por así decirlo, de sus discípulos, llamados los apóstoles. Los apóstoles fueron seleccionados de entre sus discípulos, pero tenían una relación muy especial con Él y Él con ellos. En este círculo, Él estableció la Santa Cena. Y en este círculo, Él prometió que regresaría y enviaría al Espíritu Santo. A sus apóstoles les dio una comisión especial y los santificó para ella, a fin de que llevaran a cabo su obra. Ahora, concentrémonos un poco en su sufrimiento, su muerte, resurrección y ascensión. Estos acontecimientos son realmente importantes para nosotros. Vemos que todo este periodo de tiempo comienza con el Domingo de Ramos. Esa es su entrada a Jerusalén. Por supuesto, continúa y culmina con la Última Cena, donde Él reunió a sus apóstoles y estableció la Santa Cena. También allí, Él identificó a Judas como su traidor. Ellos dejan la Última Cena y van al huerto de Getsemaní, donde Jesús coloca su voluntad bajo la voluntad de Dios. Él subyuga su naturaleza humana. Luego es arrestado y juzgado. La blasfemia fue el cargo real, y tanto la ley hebrea como la romana se usaron para condenarlo. Lo que eso realmente nos muestra es que fueron ambos, tanto judíos como gentiles. Vemos que sus discípulos lo abandonaron, pero él pudo soportar el tormento y el sufrimiento y llevar a cabo su misión. Él dio su vida en la cruz. Esta es la victoria sobre la muerte y el pecado. Somos salvos a través de esta muerte. Su amor divino es más fuerte que el pecado, y lo demostró a través de esta muerte en la cruz. Es el fundamento de nuestra salvación, y estableció el nuevo pacto. Después de esto sabemos que entró en los reinos de los difuntos y siguió trabajando. Y luego llegamos a su resurrección, Pascua. Esto muestra su poder sobre la muerte y apunta a nuestra propia resurrección y vida eterna. Y no es una resurrección a la vida terrenal otra vez. Él no volvió al mismo cuerpo, sino que es una resurrección libre de la mortalidad y finitud del tiempo. Está libre de todo eso.
y sigue siendo una existencia y una presencia muy real, como nos mostró el Señor. También hace posible la nueva creación en nosotros y la vida eterna. Luego vino la ascensión de Jesús. Él regresó a Dios el Padre en lo alto. Entonces, si ascendió, podríamos hacernos la pregunta, ¿está Jesús todavía presente en la tierra ahora que se fue o ascendió? Bueno, la respuesta es sí. Está presente en la actividad y la presencia del Espíritu Santo que experimentamos en nuestra vida. Recuerden, los tres están siempre presentes y esta actividad la sentimos en su iglesia. Sabemos que Él prometió regresar. Este es el elemento central de este Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Es la promesa de Jesús. Él vendrá de nuevo y tomará los suyos de entre los muertos y los vivos. Pero este no es el juicio final. Eso viene después. Esto es lo que llamamos el comienzo de la primera resurrección y las bodas del Cordero. Cuando hablamos de un matrimonio, tiene que haber una novia. ¿Qué es la novia de Cristo? Bueno, son aquellas almas que han recibido el don del Espíritu Santo y se han preparado para su regreso. Usamos palabras como primicias o primeros frutos. Esto no implica que alguien sea mejor que otro o que sea el único. Es solo el primero de muchos. Sabemos que su regreso es seguro y sabemos que es pronto, es inminente. Ahora dirijamos nuestra atención a Dios, el Espíritu Santo, esta tercera persona en que Dios se revela. En el Espíritu Santo vemos que Dios nos envía y nos impulsa como almas a difundir el Evangelio. Sabemos que el Espíritu Santo está a nuestro lado en tiempos de necesidad y angustia. Él nos enseña acerca de Dios, acerca de sus obras y caminos. ¿Cómo experimentamos esta actividad a través del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo trae vida. Ya podemos ver esto en la historia del nacimiento de Jesús. Él vino sobre María y ella quedó encinta. A través del Espíritu Santo vemos que la humanidad puede entender y aprender acerca de Dios y su creación completa o las verdades divinas. Piensen en las palabras de Jesús a Pedro aquí. Él dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Ese fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reveló al Señor quién es Él, a Pedro y a nosotros. Experimentamos la actividad del Espíritu Santo en nuestros sermones, nuestros servicios divinos. Vemos que el Espíritu Santo llena a los apóstoles, para que ellos también puedan cumplir su tarea y ministerio. Hablemos de algo que llamamos el don del Espíritu Santo. Esto es lo que recibimos en el sacramento del Santo Sellamiento. Este don no es lo mismo que la persona de Dios, el Espíritu Santo. Más bien, es un don del Espíritu Santo o un poder de Dios que puede llenar nuestra alma. Recuerden, el Espíritu Santo trae vida. Él también nos otorga esta nueva vida en lo que llamamos nuestro renacimiento. La nueva vida en Dios se da a través de este don del Espíritu Santo. Es como una semilla que se planta. El don se da a través del santo sellamiento por la imposición de las manos de un apóstol vivo. Sabemos que los tres siempre están activos, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vemos que el Espíritu Santo también está activo en el Antiguo Testamento, porque Él estaba allí, por supuesto. Influyó en muchos, incluidos los profetas, y podía llenarlos, por así decirlo, pero no en la forma del don del Espíritu Santo que entendemos hoy. Este primer derramamiento de este don lo vemos en Pentecostés. Aquí vemos que el Señor Jesús establece su iglesia. Vemos que el Espíritu Santo entonces se vuelve activo ahora en todos los sacramentos. Los sacramentos se establecen a través de palabras humanas, pero es el poder del Espíritu Santo el que crea esta realidad divina a través de los sacramentos. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana no es posible. Él es esencial. Él significa el Espíritu Santo. Entonces, esta es la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es bueno que pensemos en Él de estas tres maneras, pero todas trabajando juntas. Y a medida que Él se revela, recuerda, ¿qué inspira eso dentro de ti también? Gracias por acompañarnos.